Cordial a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Le transmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana nos visita la magíster Vivian Ojeda. Ella es docente investigadora aquí en la Universidad Técnica del Norte. Buenos días, Vivian, qué gusto tenerla acá. Buenos ¿Cómo días, está? muchas gracias ¿Cómo por se la siente en el Ecuador? invitación. ¿Cómo se siente en el Ecuador? Le veo muy activa a usted, Sí, como sí. toda cubana. Muy agradecida, nos sentimos muy bien aquí en general. Las personas son muy cálidas, además todos somos latinos, nos entendemos, Sí, ¿no? sí. Tenemos una idiosincrasia bastante parecida y bueno, la labor como docente y como investigadora en la UTN pues nos enriquece mutuamente, ¿no? Así es. Bueno, pero usted es de la generación joven, de la nueva trova cubana, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, porque usted no ha de haber bailado con la Sonora Matancera como No. yo bailé. Pero claro, y nosotros seguimos acá, justamente en nuestro ensamble coral de aquí de la Universidad Técnica del Norte. Ayer justamente acabamos de ensamblar el Chanchán de Repilao, de Compay Segundo. Ah, ¿No? Y yo soy seguidor de esa música, me gusta Omar Aportuondo, que son muy famosas con las cuatro de Aida, ¿no es cierto? sí. Omar Aportuondo es una voz fenomenal. Pero claro, usted es jovencita, está en otra onda, ¿no es cierto? No, pero sí conocemos la música Sí. tradicional y es muy interesante porque en los últimos años ha cogido una relevancia Sí, esa sí. música y es bueno porque se aprecia, aunque no sea tan moderna y no sea electrónica, sin Así embargo es. se aprecia en muchas partes del mundo. Sí. Además de su trabajo, usted tiene unos blogs que los hace llegar, son sus investigaciones sobre los miedos. El tema es de los miedos. Acabamos de pasar un evento que estamos expuestos por estar en este cinturón de fuego. Y no solo porque este evento que es impredecible, tenemos miedos a muchas cosas. Tenemos miedo, por ejemplo, yo tengo miedo a que me enferme. ¿Ya? Le tengo miedo si estoy enfermo, por eso hay que cuidarse, ¿no es cierto? Entonces, miedo a algún objeto que es diferente a la fobia, ¿no? Ese miedo irracional. Entonces, usted tiene blogs de desarrollo humano y sobre los miedos. ¿Qué lectura le merecen los miedos? Porque hay muchos miedos que tenemos y tiene sus orígenes, ¿no es cierto? Bueno, le introduzco. Soy conferencista en los temas de desarrollo personal y pensamiento positivo. Ya llevo varios años en estos temas. He visto cómo cuando tenemos puntos de vista enriquecidos, a veces hacemos análisis y cuando logramos hacer análisis holísticos, ¿no? Tenemos en cuenta muchos aspectos y muchas dimensiones de la situación, pues podemos cambiar nuestra vida a partir de nosotros mismos. Puede ser que nos asuste algo, que nos asuste un cuy, y cambiamos. Que lo cambiamos comemos a ver. nosotros, no lo comemos, pero para usted es pánico. Es pánico, pero después uno se va interrelacionando y vas asumiendo otro tipo de conocimiento que no tenías y entonces las reflexiones, las miradas van cambiando y por lo tanto las acciones van cambiando. En los miedos todos tenemos miedo, tenemos en algún momento miedo. Por ejemplo, si somos profesionales y queremos ser muy responsables, pues tenemos miedo que en algún momento de tantas tareas que tenemos que cumplir, pues no cumplamos, ¿verdad? O no nos dé tiempo. A veces el tiempo siempre es algo que nos está marcando en la parte profesional. Hay que entregar un informe, hay que entregar un trabajo, hay que preparar un evento. Y entonces esos miedos pues nos van estresando. Y entonces ahí empiezan las enfermedades. Decimos, como usted decía, hay que cuidarse. ¿Cuidarse de qué? De nosotros mismos a veces. Claro. También hay factores externos, como es el caso del terremoto que pasó, que es algo que es imprevisto, es la naturaleza, y entonces lo que hay que tener es qué actitud adoptamos después de que pase el fenómeno. Hay cosas en la vida que son inevitables, ¿verdad? Claro. La vida nos va trayendo cosas, buenas, malas y regulares, situaciones les decimos, porque la palabra problema es una palabra que no me gusta tener en mi vocabulario. Bien. Entonces digo, surgen situaciones y entonces, ¿qué tenemos que aprender de esas situaciones? En la situación que estamos hoy como país, tras ese fenómeno natural,
y en general en la situación que está en el mundo por las crisis económicas, pues hay que tener una actitud de emprendimiento. De hecho, lo damos en la carrera a los alumnos, ¿no? En casi todas las carreras. Tenemos que tener actitud emprendedora. ¿Por qué? Porque es la salida a no encasillarnos en el miedo y llegar a la fobia. Tenemos que tener dos sentidos en nuestra dirección, en nuestro camino. O vamos hacia un lado o vamos hacia el otro. Uno de los lados es quedarnos aferrados al miedo, es empoderar al miedo, le damos nuestro poder. Y entonces todo lo que hago lo hago desde el miedo. Si voy a hacer un informe lo hago desde el miedo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo entrego en tiempo? ¿No lo entrego en tiempo? Si estamos por un fenómeno natural, volverá a temblar. Mi mamá que vive aquí también, que es cubana, cada rato me dice, yo creo que tembló, yo creo que tembló. Y, las réplicas van a seguir. Claro. Es natural las réplicas. Y entonces vives agobiado. No salgan o no, así, es normal. Es decir, lo primero que tenemos que asumir es que es normal que como humanos tengamos miedo. Es normal que tengamos miedo a enfermarnos, es normal que tengamos miedo a no triunfar o al fracaso. Entonces lo que tenemos que aprender es a manejar esos miedos. Si yo empodero al miedo y le doy mi poder al miedo, ¿cuántas personas mayores dejan de salir de la casa por miedo a caerse, por miedo a resfriarse, a la calle, o se callan ante situaciones familiares por miedo a recibir una contesta que no debería ser, ¿verdad? Empoderamos al miedo, o decimos, vamos en el otro sentido, vamos a liberar los miedos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en la vida profesional se ve, no es lo mismo trabajar desde la creatividad y la inspiración a trabajar desde el miedo y la presión. Los resultados son diferentes, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una pausa y queda pendiente lo que usted acaba de decir, tenemos que desarrollarlo, ¿no es cierto? Porque nos llega una pregunta. Doctor, buenos días. Fisiológicamente, ¿cuáles son las reacciones del cuerpo cuando sentimos miedo? Gracias, es la pregunta. Bueno, sabe que nos empieza la sudoración, nos empieza la mente a estar muy ambivalente, a no concentrarnos, perdemos la concentración y tenemos un tema retórico, ya la mente nos va avisando cómo estamos con el miedo. Y bueno, las reacciones son, hay quien se queda paralizado, ¿verdad? Hay quien no habla, quien se traga todo, quien es muy introvertido. Hay quien también le da por todo lo contrario, expresarse y bien abruptamente. Le invade la ansiedad. Exacto. Hay quien ataca a los demás, quien es agresivo, porque el ataque no solo es físico, una agresión fuerte, sino verbalmente también podemos y puede ser por miedo. Lo que tiene atrás es miedo y se escuda adelante. Entonces sí, reacciones hay muchas y lo que hay que tener en cuenta es que todas las reacciones pues todas las acciones tienen una reacción, porque al que usted está agrediendo o si usted está paralizado, pues eso incide en sus demás situaciones de la vida. Y sobre todo, hay que recordar que cuando estamos con miedo, todo ser humano tiene glándulas, todo ser vivo tiene glándulas y empiezan a producir hormonas que son muy deletéreas para nuestro organismo, empieza a producir adrenalina, ¿me comprende? Sube la presión, por eso es que empieza a sudar, a la sudoración, tartamudea, tiene cefaleas, pero hay muchísimas manifestaciones. Pero lo más grave es que producimos hormonas corrosivas para nuestro organismo, que cuando estamos en el plano de la creatividad, de la tranquilidad, en cambio fluye la energía y su mente trabaja, su cerebro trabaja con más coordinación. Exacto, es completamente diferente. Nosotros en la formación docente que tenemos aquí, que estamos haciendo con los estudiantes, hay una cosa muy interesante. La universidad instruye, pero también educa, ¿verdad? Y entonces estamos preparando a nuevas generaciones para la vida profesional. Y de alguna forma incidimos y damos estas conversaciones sobre desarrollo personal para que cuando estén en la vida profesional no se dejen tragar por el estrés o por lo menos sepan manejarlo un poquitico. Porque como está tan de moda, hasta los pequeños del colegio dicen estoy estresado, sí. ¿Cierto, no? Entonces, aquí de alguna forma estamos tratando de incidir en los estudiantes en que fomenten la creatividad, que fomenten la innovación, la inspiración, que dentro de toda la presión que tenga, que en este momento es de tareas y de proyectos, pues que sepan manejarlo y que sepan no dejarse invadir por el miedo o por lo menos no que los inhiba
a tener buenas ideas, sino que los impulse, que sean pequeñas dosis para que los impulse. Porque hay que recordar de que los miedos son aprendidos. Yo no nací con miedo, pero si le veo a mi madre que se salta a la silla cuando veo un ratoncito de laboratorio, o un ratoncito, o una araña, o una serpiente, el niño puede estar jugando cogido de la cola de un ratoncito, ¿me entiendes? Juega, no tiene miedo. Pero si observa que el padre, la madre tienen pánico ante una araña, él aprenderá ese miedo a esa araña. También, el Entonces, miedo es son aprendido, pero también viene en el ADN. Ya. Y también depende de las características de cada persona. Tenemos personalidades distintas todos, Completamente, ¿verdad? así es. Nadie es diferente. Así es. Y hay quien sí tiene en su ser el miedo a algo. Los niños están libres, pero de pronto ven algo y depende de la personalidad. Por eso una de las cosas que debemos aprender es observar a los demás, sobre todo a nuestra familia, porque cada cual necesita reacciones diferentes, cada cual necesita dosis diferentes. Tal vez ante un fenómeno bien estruendoso, ¿no?, que nos provoca miedo a todos, hay quien necesita palabras fuertes, pero hay quien necesita pasarle la mano. Sí. Y entonces en las personas más cercanas a nosotros sí es importante que observemos y sepamos que se necesita, depende de la individualidad. Otra pregunta, Magíster, ¿cuáles son los efectos del miedo en el cerebro? ¿Y el miedo puede ser positivo de alguna manera? Bueno, de alguna manera, a ver, el cerebro Te pone en estado de alerta. Exacto. Es de defensa. A ver, tanto el miedo como todas las situaciones de la vida enseñan. Enseña. Claro, llegan a nuestra realidad para enseñarnos. Si nosotros somos capaces de reflexionar, de ver qué tengo que aprender ante este miedo que tuve, ante esta situación que me provocó miedo, y puedo superarme a mí misma, pues entonces cuando venga una situación parecida, reacciono distinto y hay una evolución en mí, ¿verdad? Por lo general, cuando no vivimos con esa conciencia y vivimos inconscientemente en el día a día, en la monotonía, en la rueda de la vida, pues no reflexionamos. Pasó esto y está bien, pasa y sigue, porque yo lo que tengo en la cabeza es que es la cotidianidad. Sí. Entonces, cuando pasa eso, pues vamos a sentir el mismo miedo una y otra vez y otra vez y otra vez y no aprendemos de lo que llega a nuestra realidad. Entonces, inicialmente como mecanismo de defensa es positivo, ¿no es cierto? Como para referencia para un aprendizaje. Pero si este efecto se vuelve repetitivo, eso se va a hacer un hábito en mi cerebro y... No hemos aprendido nada, nos estresamos, el cerebro y la mente manda, por lo tanto, va a empezar a mandar, disculpe, señales, el cuerpo se va a estresar porque empiezan todas las hormonas que usted dice, empieza a engarrotarse nuestros músculos y todos del miedo, y entonces lo que nos enfermamos, a partir de que no somos capaces de aprender de una situación y cambiar nuestras conductas. Por ejemplo, si el tiempo de reacción es importante ante una situación, hay una situación, si tardamos 2 o 3 meses en reaccionar, podemos compararnos con otras personas que a la semana ya dicen, ahora lo que toca es esto, ahora lo que toca es construir, ahora lo que toca es emprender, ahora lo que toca es pensar nuevas ideas, la realidad cambió, el escenario cambió, ¿qué nos toca ahora? Es diferente esa actitud a cuando tengo miedo de qué pasa o me quedo recreando todo lo que provocó ese miedo y vuelve la energía de un acontecimiento que ya pasó, pero que yo la estoy recreando en mi mente. Entonces no avanzo en el nuevo escenario porque me quedé en el escenario anterior, en el de la situación que me provocó el miedo, en el del ratón que saltó la mamá en la silla, y entonces eso nos hace perder tiempo, que es el recurso más valioso de la vida. Ya. Yo quería retomar lo importante que es trabajar desde el punto de vista de la creatividad, de la tranquilidad, de la relajación, que trabajar desde la presión y del miedo. El resultado es totalmente diferente. Diferente. Hay un principio de vida que yo acojo, ¿no?, y me gusta mucho, y es el disfrutar todo lo que hacemos. Ah, no. Es el secreto de la vida. Exacto. Si disfrutamos impartir una clase, si disfrutamos compartir en un espacio de televisión, si disfrutamos hacer un nuevo negocio familiar, lo que sea que hagamos, el tiempo que invirtamos, si disfrutamos, ya estamos dejando correr energía positiva
ya estamos dejando que la inspiración salga, ¿verdad? Y eso aporta mucho. De pronto aparecen buenas ideas. Podemos disfrutar lo que tenemos al alcance que muchas veces no vemos. Esta universidad, por ejemplo, a mí me encantan los jardines, me encantan los espacios que tiene. Espacios verdes. Me encanta en Ecuador el paisaje que tiene. Es maravilloso, es inspirador. Y a veces voy entretenida así y le digo a cualquier compañero o a algún alumno, mira qué lindo cómo están las nubes hoy arriba del volcán. Y me dice, ah, sí, es que No aprendió a... no, es que como está tan acostumbrado, como que no lo admira, ¿no? Y esas cosas inspiran y esas cosas te ayudan a vivir, porque la belleza es la evidencia de la armonía de la naturaleza. Y entonces esa belleza, pues claro que te ayuda a que surjan buenas ideas, a que el trabajo fluya. Sí, o sea, nos ha dado buenas pautas que las estoy retomando, en el sentido de que yo tengo que ser feliz con lo que hago. Sí. Porque si yo trabajo por este sueldito que me pagan, porque muchas veces giramos alrededor del sueldito, no de lo que yo siento. Pues, lo importante es disfrutar de lo que se hace en la vida, cualquier trabajo que tenga. Sí. La actividad que esté llevando a cabo hay que disfrutarla. Por ejemplo, yo soy profesora, una de las asignaturas que doy es metodología de la investigación científica. Y se lo doy y mi carrera es diseño y publicidad. Y entonces imagínense cómo llevar la metodología de investigación, que tal vez en las ciencias, en la ingeniería, tengan un poco más de visibilidad, ¿no? A la parte publicitaria. Pues entonces lo disfrutamos. Tratamos de disfrutar, de darlo con cosas que se vea la utilidad, porque tiene mucha utilidad la metodología de investigación. Pero si se lo damos a los alumnos como una cosa cuadrada, impuesta, a presión, pues entonces después llegan al trabajo de tesis y también le parece una cosa impuesta y a presión. Sin embargo, es una cosa muy utilitaria. Por lo tanto, hay que tratar de disfrutar, de buscar recursos que nos ayuden a que se disfrute las cosas, aunque parezcan que son bien esquemáticas. Otra pregunta, Magíster, dice, una persona con trastorno de pánico, estoy leyéndole textualmente, una persona con trastorno de pánico o ansiedad, ¿puede desarrollar enfermedades mentales más graves? Ahí sí recomiendo que debieran ir al psicólogo, a un especialista, para que ayude. Sí. De todas formas, es muy importante el tiempo que le dedicamos a los pensamientos. Tenemos que tener en cuenta que si los pensamientos en nuestro día, porque los pensamientos son repetitivos, dice que en el día se repiten mucho los mismos pensamientos. Si está preocupado por el salario, si está preocupado por el temblor, si está preocupado por un proyecto, pues durante el día ese pensamiento de preocupación va a girar y va a girar y va a girar, y si lo contabilizamos en tiempo, va a ver que va a dedicar muchas horas a esos pensamientos. Entonces, cuando somos conscientes de eso, ponemos frases positivas que nos permitan llenar nuestro tiempo de mente con esa frase. Por ejemplo, confío en la vida. Me siento libre. Me siento libre es diferente a me siento en pánico. Pues entonces, un recurso es anotar la frase en diferentes partes de la casa. Me siento feliz. Me siento feliz o elijo ser feliz. Si no me siento feliz, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo voy a decir me siento feliz si realmente me siento en pánico? Bueno, pues entonces cambio la frase por elijo ser feliz. Elijo ser feliz. Y lo pone como recurso en el refrigerador, en el espejo que se va a mirar, para que de pronto cuando esté su mente en pensamientos, estoy en pánico, mira la frase, elijo ser feliz. Elijo ser feliz. Y son recursos que usamos para ayudarnos un poco. Son recursos que ya nos está dando nuestra invitada, porque si la fobia, la ansiedad, esas claustrofobias que ya son incontrolables y caen en el campo de la ansiedad, pues hay recursos, la hipnosis, la respiración holotrópica. Lo importante es que en estos métodos psicoterapéuticos lo que tratan es de que estos miedos, estas fobias, pierdan poder, sacarlas. O sea, el hipnoterapeuta lo que va a hacer es hipnotizar y sacar esos miedos para que confronte. Es como la respiración holotrópica. Usted tiene que confrontar con el objeto de su fobia, ¿no? Y sacarlo, porque el momento que lo saca de usted, pierde poder. Pero si está en su interior, tiene mucho poder y lo controla a usted.
Entonces, pero lo importante es que usted está ya brindándonos recursos para salir de los miedos. Es la clave el pensamiento positivo que tenemos que tener todos los días, ¿me comprende? Así esté nublado, así esté lloviendo, tenemos que ser positivos. Con esa actitud positiva, pienso positivamente y yo voy a ser positivo en mis acciones, que haya coherencia en lo que pienso, siento y actúo. Oh, muy bien eso. ¿Está bien? Importantísimo. ¿Sí? Importantísimo. Fíjese, si todo es punto de vista, claro, usted decía, bueno, si llueve lo veo bien. Desde culturas ancestrales la lluvia es una bendición porque es lo que permite que crezcan las plantas, ¿no? Y los alimentos de la tierra. Y yo quería hablar de otro recurso que es importante, en este caso de pánico, miedo, y realmente en la cotidianidad, y es que tenemos que tener un poco de paciencia con nosotros mismos. Fíjese lo que digo, no solo paciencia con los demás o con las situaciones de la vida, sino paciencia con nosotros mismos. Y voy a explicar por qué. A veces queremos que de un día para otro se nos quite el pánico, se nos quiten los miedos y nos exigimos muchísimo. Y entonces ahí entramos en otro ciclo de estrés y presión de nosotros hacia nosotros mismos. Y mientras más seamos exigentes con nosotros mismos y menos presionemos a nosotros mismos, así mismo vamos a hacer con los demás. Y vamos a querer peras del olmo. Así es. Y los olmos no dan pera. Entonces hay que tener un poco de paciencia con nosotros mismos. Cada uno es un ser individual diferente. Lo que uno es capaz de ver, reaccionar y acoger como nueva actitud en una semana puede ser que a otro le dure un año. Lo importante y muy importante es que siempre tengamos las ganas de mejorarnos, de evolucionar. Así me demore un mes, 3 meses o un año, si siempre tengo la intención de mejorarme, pues entonces poquito a poquito van a ir saliendo de mí ese traspaso de poder hacia cosas que me perjudican. Y usted dice, el conocimiento es el condimento. Así decía. El conocimiento es como el condimento en una comida. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos, pues entonces actuamos con lo que sabemos. Por ejemplo, nuestros estudiantes de diseño y publicidad tienen conocimiento, pero si no estudian y si no se nutren, si no están al tanto de las tendencias que hay de la publicidad, de cómo funcionan las compañías referentes en el mundo, pues entonces su creatividad va a ser muy básica porque desconoce todo lo demás. En la vida pasa así mismo y en el tema de desarrollo personal pasa eso. Si usted no sabe métodos de meditación, de respiración, como decía usted, si no ve enfoques que le permitan tener paciencia, aceptar a los demás, tal vez ve a alguien que está muy alterado y tiene usted su problema con esa persona en el trabajo, por ejemplo, y en el trabajo estamos 8 horas o más diarias, por lo tanto, estamos ahí. Tal vez esa persona, si usted entiende que lo que tiene es miedo, y ese miedo lo refleja hacia comportamientos un poco abruptos con los demás, pues entonces usted va a seguir, usted se engancha con esa actitud negativa de esa persona. Pero cuando tiene otro conocimiento y se da cuenta, pues usted no le molesta, no da entrada no da poder a otra persona que lo moleste y sigue con sus asuntos, su creatividad y sus proyectos. Magíster Vivian, estamos en el minuto final, qué pena, pero yo bien. quiero que usted anuncie su proyecto que tenemos antes de contestar una pregunta. Usted está organizando un evento, ¿no? A ver, bueno, aquí les pongo soy parte del comité organizador. Estamos organizando este evento en la carrera de Diseño y Publicidad de la Facultad FECIT, aquí de la Universidad Técnica del Norte. Es un evento que se llama Diseño, Comunicación y Sociedad, y lo estamos preparando en convenio con la Fundación Pedro Moncayo, que muy amablemente nos ha abierto sus puertas, ¿no? En local y en todo, en preparación del evento y todo. Sí. Nos interesa mucho que la universidad como actor de conocimiento se interrelacione con la sociedad. De hecho, ese es el modelo educativo que tenemos, ¿no? Formar profesionales que son los que están en el centro, valorarlos como seres humanos, con instrucción, con educación, y ese conocimiento que sirva de avance y de desarrollo social. Por eso es un evento donde vamos a interrelacionar ¿Qué días? Universidad y sociedad los días 22, 23 y 24 de junio, entrada libre en la Fundación Pedro Moncayo. Exacto, esta es la invitación.
Y bueno, ahí tenemos un mensaje. De cuando era niño yo tenía miedo a las alturas, ahora tengo 35 años. Este temor se ha desarrollado en mí. ¿Cuál puede ser la causa de esto? Ah, parece que se le viene en el ADN. Nació como ser individual con ese miedo. Si nació así, pues entonces hay que no imponerse, tener paciencia, pero sí tratar de evolucionarlo. Me siento libre, no pasa nada. En las alturas no pasa nada y no se pegue mucho a la baranda por si acaso. Sí. Muchas gracias, Magíster. Ha sido la Magíster Vivian Ojeda. Ella es docente investigadora y aquí de la Universidad Técnica del Norte. Tenemos muchos temas para hablar con usted, Magíster, y hoy hemos abordado las herramientas para el miedo, que no progresen y no se transformen en fobias, que eso producen ansiedad y somatizan después, son causa de muchas enfermedades. Muchas gracias, Magíster. A ustedes, muchas gracias. Feliz fin de semana. Este programa se reprisa luego del noticiero, 10:15 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Tenemos lista la agenda para la próxima semana ya.